Howard Hughes, el millonario recluido, dio su último suspiro a la edad de 70 años, una frágil y decrépita sombra de un hombre. Pero en lo mejor de los 30, Howard Hughes era un elegante empresario y un temerario piloto. También produjo películas de éxito y tuvo relación con las más atractivas actrices de Hollywood. Entonces, ¿cómo pudo terminar el hombre más poderoso de la historia, solo, débil, recluido e inválido? En este episodio de Misterios y Escándalos expondremos los sobrecogedores sufrimientos que destruyeron a Howard Hughes. El cabello le llegaba a la cintura. Estaba gris, ralo y sin lavar. Explicaremos por qué Hughes se evitó al mundo. No quería que nadie le viera, excepto su pequeño grupo de guardaespaldas de confianza que le cuidaba. Investigaremos la batalla por el imperio millonario de Hughes y los misterios que rodearon sus trágicos días finales. Cuánto le controlaban, cuánto control ejercían sus ayudantes, es un misterio que persiste aún hoy. Soy AJ Benza. Vengan conmigo mientras exploramos la polémica vida y la trágica muerte de un hombre que lo hizo todo y lo perdió todo. Howard Hughes. Howard Hughes nació en Houston, Texas, el día de Nochebuena de 1905. Howard tenía 3 años cuando su padre se hizo rico. Howard padre inventó un taladro único que revolucionó la industria del petróleo. La próspera compañía Hughes Tool mantenía a Howard padre de viaje, por lo que el joven Howard, hijo único, fue educado por su madre Eileen. Pat Prosky, autora de Howard Hughes The Untold Story, recuerda la obsesión de su madre por la salud de Howard. Estaba tan obsesionada por los gérmenes que todos los días le bañaba y le exploraba completamente desnudo. Cuando tenía 18 años, sus padres murieron, y Howard se convirtió en un huérfano muy rico. El joven Hughes quería controlar la Hughes Tool Company frente al resto de sus parientes vivos. Pero no tenía mucho interés en un negocio que facturaba $1 millón. Lo que realmente quería era ir a Hollywood. Su familia le permitiría hacer lo que quisiera con la única condición de que se casara. Parece ser que su tía no quería que fuera a Hollywood con todas esas vampiresas. A los 19 años, el joven Howard complació a su familia casándose con una joven de la alta sociedad de Houston, Ellen Rice, el 1 de junio de 1925. El matrimonio no duró mucho, solo hasta que llegaron a Hollywood. Howard Hughes se convirtió en el alma de la ciudad y en un marido infiel. El biógrafo de Hughes, Lewis Chester, describe las ambiciones sexuales de Howard. Estaba claro que estaba decidido a acostarse con todas las estrellas que pudiese. Y tuvo éxito, mucho éxito en su empeño. ¿Quieren hablar de las mujeres de este hombre? Ginger Rogers, Katharine Hepburn, Lana Turner, Ava Gardner y Rita Hayworth fueron algunos de los nombres más famosos del carné de baile de Howard. Su pasión por las aspirantes estrella introdujo a Hughes, de 20 años, en el mundo del cine, y en 1926 el nuevo Playboy de la ciudad del Oropel se convirtió en productor. Hughes también probó la dirección con su película más cara, Los Ángeles del Infierno, protagonizada por la rubia Jean Harlow. Estrenada en 1930, era una película sobre los pilotos de la Primera Guerra Mundial. Hughes era un piloto aficionado que quería que las escenas de vuelo fueran las más emocionantes de la historia del cine. Durante el rodaje, los pilotos especialistas se negaron a ejecutar acciones particularmente peligrosas. Y Howard Hughes, que había estado dirigiendo de pie, dijo, de acuerdo, lo haré yo. El resultado fue que se estrelló después de hacer la escena. Afortunadamente, las heridas de Howard fueron menores, y Los Ángeles del Infierno fue su primer gran éxito. En los siguientes 30 años, Hughes produjo 34 películas, incluido el magnífico western El Fuera de la Ley. El periodista de Hollywood, James Bacon, recuerda el descubrimiento de Howard, la voluptuosa actriz Jane Russell. Sí, Howard Hughes era el hombre del gran pecho. Al llegar a ese punto, Howard Hughes lo paró todo y dijo, no estamos sacando mucho partido del pecho de Jane. Una de las muchas amantes de Hughes fue una cantante y aspirante actriz llamada Phyllis Applegate. Se conocieron en 1953 y su relación duró 2 años. Phyllis recuerda cómo Hughes era capaz de todo por una conquista. Para conseguir llevarse a la cama a una mujer, le decía que se casarían. En Hollywood hay algunos sitios muy bonitos en las colinas, donde las llevaba y muy serio y solemne les decía, me voy a casar contigo a los ojos de Dios y de este hermoso cielo. Así se las llevaba a la cama. Sí, Howard trabajaba de formas muy misteriosas. De hecho, en 1932, sin avisar y a pesar de su éxito con las actrices, dejó Hollywood de repente. Tomó un alias y trabajó 2 meses como piloto de American Airlines, intentando aprender cuanto pudiese del negocio de los aviones.
Su amor a volar le inspiró un nuevo sueño, diseñar y pilotar su propio avión. Y puesto que estaba forrado, Howard formó su propia compañía. Hughes Aircraft fue originalmente la compañía que creó sus aviones aventureros con los que batió todos los récords de vuelo en los años 30. En 1935, Howard diseñó y pilotó un avión que batió el récord mundial de velocidad. Este famoso vuelo terminó cuando Howard se estrelló de nuevo. Las heridas de Howard no fueron graves. En 1938, Howard Hughes se convirtió en un héroe nacional con un vuelo alrededor del mundo. The wheels touch the concrete runway, and the record-breaking world flight is complete. En 1942, Hughes firmó un contrato de $40 millones con el gobierno de los Estados Unidos para construir aviones militares. 3 años después, Hughes probó su avión XF-11. A mitad del vuelo, el sistema hidráulico del avión falló con trágicas consecuencias. Plowing into 2 houses in the Beverly Hills movie colony, the plane, secretly designed for the Army, plunged through the roof of a 3rd house and exploded. Esta vez, Hughes sufrió heridas que amenazaron su vida. No creía poder superarlo. Pensaba que iba a morir. El doctor Edmund Fowler estudió la vida y la recuperación psicológica de Howard Hughes. Después del accidente que tuvo en Los Ángeles, en el que casi muere, se hizo adicto a la morfina. No podían quitársela, así que le dieron codeína como paso intermedio. Una vez que se hizo adicto a la codeína, no pudo dejarlo nunca. Su adicción a la codeína amenazó su imperio y su vida, y sus travesuras en el aire también le pasarían factura. Sobrevivió a 3 accidentes de avión, pero ¿a qué precio? The hull of the world's mightiest airplane, a flying boat built by Howard Hughes. 220 feet long, it towers higher than a 4-story building. En 1942, el gobierno de los Estados Unidos firmó un contrato de $40 millones con el Playboy de Hollywood y pionero de la aviación Howard Hughes. 18 millones de ese dinero público se gastaron en construir un enorme avión de transporte durante la Segunda Guerra Mundial. El monstruoso avión se conoció como Spruce Goose y se construyó en este hangar del sur de California. Hughes invirtió $7 millones para la creación de este superavión y aún no podía levantarlo del suelo. El gobierno empezó a cuestionar la integridad de Hughes y su uso de los fondos públicos. There was a congressional inquiry into wartime government funds poured into the $25 million flying boat. Para ayudarle a preparar su defensa en la audiencia del Senado en 1947, Howard recurrió a un enérgico y joven periodista llamado Jack Anderson. Le dije que fuese al ataque, que ellos se replegarían, e hizo exactamente lo que le dije. And I have stated several times that if it's a failure, I'll probably leave this country and never come back, and I mean it. Hughes era un testigo muy persuasivo, y el gobierno paró la investigación. Finalmente, el 2 de noviembre de 1947, Howard hizo volar al Spruce Goose por primera y única vez. It's a hop for a mile, showing the world's biggest and most controversial plane flying and landing. Well, I guess he won't leave the country now. El barco volador fue un fracaso multimillonario, pero por lo menos Howard salió de este vuelo de una pieza. Podía deducir, por lo que estaba haciendo con los controles, que no nos íbamos a estrellar en tierra. Tenía una mirada de sorpresa. Estoy seguro de eso. Howard Hughes se libró por los pelos, pero ¿cuánto iba a durar su buena suerte? De vuelta a Hollywood en 1948, Hughes tomó el control de la RKO Pictures. Seguro que a Howard le gustaba el negocio del cine, pero la adquisición del estudio estaba claramente motivada por otra razón. El magnate del cine siempre se queda con las chicas. A mediados de los 50, la cantante y aspirante estrella Yvonne Schubert comenzó una relación de 5 años con Hughes. Él me vio, mandó a por mí, me subieron a su oficina y me puso bajo contrato. Otra antigua amante y amiga, Phyllis Applegate, recuerda lo extremadamente posesivo que era Hughes. Sabía dónde vivía, si me movía, mi número de teléfono, todo lo que hacía, siempre lo supe. No me molestaba. Eran las cosas de Howard. Las cosas de Howard eran cada vez más extrañas. Se iba a la cama increíblemente obsesionado por los gérmenes. A veces le daba por el teléfono. Decía que estaba sucio. Frotaba el teléfono con un Kleenex que tiraba por encima de su hombro. Luego había un montón de Kleenex más alto que su silla. Pero el comportamiento excéntrico de Hughes era solo un preludio de un famoso incidente en 1958.
Hughes se encerró en una sala de proyección de los estudios Nosek de Hollywood. No salió en 5 meses. Durante ese tiempo no se lavó ni se cepilló los dientes. Guardaba su orina en botes. Cada vez estaba más sucio. Sus ropas también, y comenzaron a caerse. No las repuso y terminó completamente desnudo, sentado allí, comiendo principalmente galletas, leche y pacanas. Los meses pasaban y sus ayudantes le proporcionaban galletas y Kleenex. En esa habitación oscura se pasaba el tiempo viendo viejas películas que ya había visto 30 veces. Fue un punto de inflexión para él, como si todas las luces se apagaran sobre Howard Hughes. ¿Era este retorcido comportamiento consecuencia de los muchos accidentes sufridos? ¿Derivaba su psicosis de su adicción a la codeína? ¿O había otras razones para la locura de Howard? A finales de los 50, Howard Hughes estaba cada vez más paranoico y aislado. Tanto es así que un día de 1958 se metió en una sala de proyección y sufrió una depresión. Cuando salió 5 meses después, Hughes era una sombra del hombre que había establecido récords de vuelo y había deslumbrado a las más grandes bellezas de Hollywood. A pesar de su locura, Hughes mantenía su millonaria situación con la ayuda de un selecto grupo de asistentes y confidentes. Por la época del incidente de la sala de proyección, Robert Mayhew fue contratado como director de los negocios de Howard. Hughes seguía recluido y Mayhew se convirtió en su alter ego. Pero sorprendentemente, Mayhew nunca se encontró con el hombre para el que tomaba decisiones multimillonarias. Finalmente, en 1968, después de 10 años de servicio, Robert insistió en ver a Hughes, en persona. Me dijo, si alguna vez ves la forma en que me he abandonado, nunca más podrás representarme con el mismo entusiasmo y cumplimiento con que lo has hecho en el pasado. Te pido por favor, te pido que no saques este tema otra vez. Empecé a llorar y le prometí que no lo haría. Era bastante obvio que la salud mental de Howard estaba tocada. Repetía 5 veces cómo había que evitar que hubiese gérmenes. Dictaba enormes y detallados memorándums. Tenía instrucciones para preparar correctamente un sándwich de queso. Tenías que cortar el tomate de una determinada manera para que las pepitas no se cayesen. Tenía gente que agitaba periódicos antes de abrir la puerta para espantar a los microbios. Y había que entrar deprisa para dejar a los bichos fuera. Había un nombre para el extraño comportamiento de Howard, pero en aquella época nadie lo había oído nunca. Hughes padecía un desequilibrio mental llamado desorden compulsivo obsesivo. Eran síntomas compulsivo-obsesivos, y siempre pensamos que era una reacción a una profunda ansiedad e inseguridad. Ahora se ha descubierto que puede modificarse con medicamentos en algunos casos. Durante este tiempo, Mayhew dirigió los negocios, pero los asuntos diarios de Howard eran supervisados por un administrador llamado Bill Gay. Bill Gay era al principio uno de los conductores y con el tiempo, después de la incapacidad de Hughes, se convirtió esencialmente en la cabeza de los negocios. ¿Cómo llegó este chofer a desafiar a Mayhew por la supremacía dentro del imperio de Hughes? Porque Bill Gay era un trepa. Era solo un tipo sin carácter cuando le conocí, de los que no mirarías 2 veces, pero sabía qué hacer y cómo hacerlo, para fomentar su carrera, y así lo hizo. Bill Gay era un devoto mormón. Contrató a varios ayudantes personales para Hughes, que también eran mormones. Creo que los manipuladores mormones se hicieron cargo. Confiaba en ellos al principio y fueron su ruina. En 2 ocasiones, Bill Gay trató de que me uniera a él para declarar incompetente a Howard Hughes, y las 2 veces le dije que se fuera al infierno. Y si está viendo este programa, le diré otra vez que puede irse al infierno, a donde pertenece. Con el tiempo, Howard iba de un lujoso refugio a otro. Durante 4 años, a finales de los 60, se encerró en una suite del Desert Inn de Las Vegas y nunca abandonó el hotel. Pero el Día de Acción de Gracias de 1970, Hughes desapareció. Mayhew temió lo peor. Recibí una llamada de teléfono diciéndome que Hughes había desaparecido del Desert Inn, y enseguida presentí que lo habían secuestrado.
¿Se habían llevado a Hughes sus asistentes a alguna parte contra su voluntad o simplemente había salido a buscar el sándwich de queso perfecto? En 1970, el antiguo magnate del cine, Howard Hughes, desapareció de su habitación de un hotel de Las Vegas. Al principio, algunos temieron que sus asistentes mormones lo hubiesen secuestrado. Unos días más tarde, Hughes apareció en las Bahamas. Parece que fue voluntariamente, pero Robert Mayhew creía que el imperio de Hughes estaba siendo desbaratado. Me decía, mientras tú y yo hablemos, estos bastardos no tendrán éxito. No me imaginaba entonces lo que ocurriría el día que él y yo no pudiésemos comunicarnos. Ese día había llegado. Mayhew fue despedido, y su rival Bill Gay se hizo cargo del imperio de Hughes. Mira lo que le hicieron. Le sacaron del país y cortaron las comunicaciones con todo el mundo. Su antiguo colaborador, Roy Crawford, también fue apartado del círculo íntimo de Howard. Cuando me apartaron de su órbita por razones políticas de la oficina, Hughes ni siquiera se enteró. Ciertamente, si hubiese querido contactar con él, hubiese sido imposible porque me apartaron completamente. Aunque a Hughes no se le había visto en público durante años, había rumores sobre su situación. Luego, en 1971, se publicó la historia de Howard. El autor, Clifford Irwin, dijo que había sido testigo del estado de abandono y deterioro de Hughes. Clifford Irwin había escrito ese libro sobre Howard Hughes y afirmaba que le había entrevistado, pero no. Un par de días antes de la famosa conferencia de prensa, Howard me llamó desde las Bahamas y me dijo que todo era una broma. Hughes denunció el libro, así como las extrañas informaciones sobre su apariencia. Lo hizo en una audioconferencia de prensa en 1972. Yeah, the toenail 6 to 8 inches long. This is just inconceivable. If I had toenails 8 inches long, I couldn't walk. Toenails 8 inches long, I couldn't write my name. I'm not going to continue being quite as reclusive, as you call it, as I've been, because it apparently has attracted so much attention that I've just got to live a somewhat modified life in order not to be an oddity. Desgraciadamente fue una promesa que no pudo mantener. Hughes siguió recluido y el 5 de abril de 1976, con 70 años, Howard Hughes moría de un fallo renal mientras volaba a Houston. Encontré un periódico de Londres que describía la situación de Hughes como consecuencia de la autopsia. Cuando mi mujer me miró, me dijo, ¿por qué lloras, cariño? Merecía algo mejor que eso. Tenía llagas y un hombro dislocado recientemente. Una úlcera supurante en la cabeza, un hueso dislocado en el hombro izquierdo, agujas hipodérmicas rotas en el brazo. ¿Fue el abandono lo que mató a Howard Hughes o fue algo más siniestro? Posteriormente descubrieron que se le había inyectado una gran dosis de codeína, suficiente para matar a un hombre joven. Se determinó después de la autopsia que a Howard Hughes le habían administrado una gran dosis de codeína en sus últimas horas. Si fue por accidente o si alguien lo hizo por compasión, no creo que nadie lo sepa nunca. Nadie fue acusado de ningún delito, y probablemente nunca sepamos si hubo algún juego sucio implicado en su muerte. Pero lo que permanece indiscutiblemente son los legados de Howard Hughes. Hay quien lo ve como el padre de nuestro programa espacial actual, los sistemas de satélites y todo eso, porque Hughes Aircraft está muy implicada en esos programas. Soy en cierta medida lo que aprendí de él, y sí, le amé totalmente. Todo el mundo cuenta siempre lo negativo y hay mucho más de ese hombre que eso. Cuando murió, Howard Hughes valía unos $6.000 millones. Más de 1.000 personas aparecieron inesperadamente intentando reclamar su fortuna. Una parte fue a los parientes lejanos, mientras que la mayor parte de la fortuna se legó al Instituto Médico Howard Hughes. Es una ironía que un hombre que dejó tanto para ayudar a los demás acabase sin nadie que le ayudase. Soy A.J. Benza. Vengan conmigo la próxima vez que nuestros pasos se crucen en este estado de ánimo llamado Hollywood.
Will you bring Mr. Mars in at the 2 o'clock session? No, I don't think I will. Will you try to bring him in? Oh, I don't think I'll try. All right.